Buenos días, mi nombre es María Angélica y les voy a explicar qué es la anticoagulación o la heparina sódica. Primero, para saber qué es la anticoagulación es que se encarga de impedir coágulos de la sangre en el circuito extracorpóreo y se hace necesario anticoagular la sangre del paciente sin excesivo riesgo de un sangramiento o por una parte y por otra que garantiza también que durante que se mantenga el paciente en la máquina surja el aclaramiento, o sea, la sangre extracorpórea no se mantenga muy espesa y que se pueda minimizar las pérdidas hemáticas al final del mismo. Por lo que también en la anticoagulación también puede ser cuando se forman los coágulos, también puede prevenir la hemorragia o un sangrado tras sufrir una lesión de daño. En otras ocasiones puede ocurrir la formación de un dicho coágulo y que puede producir infartos en el miocardio o a nivel cerebral, y que el coágulo en la vena o en la aurícula del corazón. La anticoagulación por este medio son fármacos y ayuda para poder evitar coágulos en el circuito extracorpóreo. Otra de las cosas para saber la anticoagulación, hay que ver los niveles de anticoagulación para que los pacientes en la máquina no produzcan que el sistema se coagule. Para eso se utilizan los anticoagulantes, y los anticoagulantes son fármacos que ayudan para poder evitar la formación de coágulos en la sangre y que son utilizados para poder prevenir trombosis o una embolia. Por un lado, la trombosis son coágulos que se forman dentro del sistema circulatorio, mientras que una embolia es un desprendimiento o es un fragmento de una forma más brusca, y que su acción general que hace es que tapa la vena y la arteria, y por eso son tratamientos de anticoagulación. Es lo más que se utiliza para poder elegir y que se formen trombosis en las extremidades inferiores y cuando haya una embolia pulmonar. Aquí tenemos que son los anticoagulantes. Pues como ya les expliqué, otra de las cosas dice que son sustancias que se unen para poder prevenir y tratar coágulos de la sangre de los vasos sanguíneos y el corazón. También se les llama diluyente de la sangre, o sea, son como para poder aclarar más que todo la sangre en el momento que el paciente quiera, ¿cómo se llama? Que el paciente no se le pueda coagular la sangre, ¿verdad? Como en este caso tenemos la heparina sódica, se puede utilizar dos tipos de heparina. Mayormente cuando yo realicé mis prácticas en una ER, nos presentaban dos tipos de heparina. Este tipo de heparina es una heparina que son las que vienen 5.000 unidades en un ml, y está otro tipo de heparina que también se utiliza 5.000 unidades en 5 ml. Utilizaban estos dos tipos de heparina. Mayormente eso lo usan donde yo trabajo, pero en una ER utilizan que es 5.000 unidades en 5 ml, y utilizan las 3.000 unidades en 1 ml. Por eso también tenemos esto que es la heparina. Tenemos la heparina
la heparina se divide en dos fases, ¿verdad? Entonces, se divide en la heparina no fraccionada o la heparina clásica y se divide en heparina de bajo peso molecular. En estas también tenemos que la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular es que más que todo tenemos que saber qué es la heparina. La heparina es una mezcla homogénea y con un peso molecular entre 3.000 a 4.000 unidades. Lo que realiza mayormente la heparina, su acción consiste en poder unir la antitrombina 3 activada, por lo que inhibe las distintas proteasas del sistema intrínseco de la coagulación. Particularmente, ellas son las que forman con los factores, con el factor XA y con la trombina. La inhibición de la trombina es máxima con la heparina no fraccionada. La vida de una heparina en un paciente urémico se oscila entre 40 a 120 minutos y la heparina de bajo peso molecular se elimina más lentamente en la diálisis y su dosificación es más predecible. Otra de las cosas dice que la heparina puede causar una activación plaquetaria y favorecer el atrapamiento plaquetario al nivel de la membrana de diálisis. Acá tenemos como la heparina no fraccionada o la heparina clásica. Más que todo es que se une a la antitrombina 3, que producen cambios de conformación y que aumenta los cambios en la capacidad de los inhibitoria y de las enzimas, sobre todo como estábamos hablando con el factor XA o la antitrombina. Más que las vías de la heparina han sido subcutánea. Muchos también colocan la heparina intravenosa. Por eso es de que la vía intravenosa siempre tiene que ser lenta y la continua intermitente es una inyección subcutánea profunda. También en este lado tenemos nosotros la heparina de bajo peso molecular. Eso se refiere cuando se une la antitrombina 3 y que produce un cambio de conformación y que aumenta la capacidad de inhibidores en la enzima que son factores de la coagulación de la trombina XA. Y más que todo esa es subcutánea. Entre la heparina tenemos sus ventajas y desventajas. En la heparina, como en sus ventajas, tiene que más que todo es de la heparina de bajo peso molecular. Entre las ventajas de la heparina de bajo peso molecular es que tiene menor riesgo de sangrado. 2. Tiene mejoría de un perfil lipídico. De un perfil de nivel lípido. 3. Tiene menor riesgo de hipercalemia. 4. No inhibe la proliferación de los fibroblastos y que puede reducir la osteoporosis. Entre las desventajas de la heparina es que es un test de media
de actividad en la sangre y no está generalizado. Los niveles de actividad de anti-XA deseada para mantener la actividad antitrombótica adecuada debe ser entre 0.5 a una unidad en ml en pacientes con elevado de un riesgo de sangrado. El nivel objetivo de la actividad anti-XA estaría entre 0.2 a 0.4 unidades en ml. El antídoto de la heparina es la protamina. Mi consejo sería que siempre nosotros, antes de poder conectar al paciente, dialoguemos y tengamos esa confianza con el paciente para ver qué es lo que el paciente nos refiere. Muchas veces nosotros como futuros técnicos tenemos que tener en cuenta que si el paciente está en su tratamiento, debemos tener el cuidado de poder observar el circuito, el sistema extracorpóreo, y debemos tener en cuenta el nivel de hemoglobina que el paciente presenta. Y cuando nosotros vemos que el paciente tiene una sangre muy espesa, incluso lo se puede observar en el circuito, cuando la sangre está muy oscura, entonces es preferible hacerle lavados cada 30 minutos con solución salina. Y eso evita que se coagule el sistema. Otra de las cosas es de que hay pacientes que no refieren, entonces nosotros debemos de dialogar con el paciente y que le pueda explicar el caso. Si el paciente se le está coagulando la sangre mucho en varias sesiones de hemodiálisis, entonces es preferible hablar con el médico para que el médico le pueda proporcionar medicamentos para la anticoagulación. Otras cosas de los anticoagulantes. Los anticoagulantes más que todo ayudan para que no se formen los coágulos y tengan la sangre, pueda lograr una muy buena hemostasia. Eso sería todo, ¿verdad? Y solo eso. Muchas gracias.